1, periodismo crítico y veraz. Adquiérelo en tu puesto de periódicos, brindándote información día con día. 1+1, periodismo crítico y veraz. Hola, buenas tardes, amigas y amigos de Cambiando de Tema. Pues vamos a iniciar con toda la información de este jueves 10 de febrero. Pues el día de hoy, como es costumbre, pues vamos a iniciar con el presidente, pero no sin antes enviarle un cordial saludo a nuestro presidente editor, el doctor Naim Libien Kawi, y a nuestra directora general, la doctora Karina Rocha Priego, que bueno, pues hacen posible que estemos todos los días aquí informándoles qué es lo que sucede en nuestro país y en el mundo. Y bueno, pues resulta que el presidente el día de hoy pues un poco suavizó este mensaje que dio el día de ayer, este mensaje que enviara al gobierno de España, donde dice que iba a poner una pausa a las relaciones con este país. Pues el día de ayer les comentábamos aquí mismo cómo dio esta amplia explicación del por qué quería poner esta pausa, una pausa de respeto, sobre todo a estas empresas españolas que durante varios sexenios pues abusaron de las relaciones políticas en México para enriquecerse, para abusar de estas empresas paraestatales, abusar de pues el poder que tenían en su momento a través de estas grandes negociaciones que obtenían con los políticos de ese momento. Y pues el día de hoy el presidente dijo que al referirse a poner esta pausa en la relación con España, no habló de una ruptura. Dijo, simplemente vamos a serenar la relación. Y nuevamente expresó que se trata de una situación de respeto entre entre ambos pueblos y el manejo político. Y pues criticó, como siempre, a la oposición, quienes pues de inmediato salieron a cuestionar estas declaraciones del presidente incluso algunos mencionaban que se trataba de un tema pues que atentaba contra contra este gobierno y contra el pueblo. Por lo tanto, bueno, pues dijo que es una falta de respeto lo que ha sucedido durante estos últimos sexenios por parte de estas empresas españolas. Habló de abusos cometidos en contra del pueblo mexicano. Y pues aseguró que su posicionamiento no afectaría las relaciones comerciales ni con España, ni tampoco el trabajo de Quirino Ordaz como embajador en este país. Pues a ver si tenemos por ahí el audio del presidente de lo que comentó, pero dijo, pues no es, él pues aclaró que está hablando de altos funcionarios de estas empresas españolas, por supuesto, y de los subsidios del dinero que es presupuesto de todos los mexicanos, y que además, en lugar de usarse para sacar de la pobreza al pueblo mexicano, se usaba para favorecer a estas empresas. Por lo pronto, pues el presidente, aunque suavizó el día de hoy su mensaje, no dejó de ser fuerte y contundente en lo que explicó, y sí dijo, vamos a poner una pausa, y dijo que pues tiene el fin de que estos empresarios en México no se sientan dueños de nuestro país. No hay ninguna ruptura,
dice solo que no alcanzan a internalizar, pues que se trata de poner límites en este sentido y que además, bueno, pues en gobiernos anteriores, pues los funcionarios, los presidentes se ponían de tapete. Esto fue lo que mencionó el presidente esta mañana y pues, ¿qué creen? Que el gobierno de España pues respondió a estas declaraciones casi de inmediato y pues el gobierno de España rechaza las descalificaciones del presidente Andrés Manuel López Obrador y pide respeto. El gobierno español indicó que desea unas relaciones basadas en el respeto mutuo, como lo quieren los mexicanos y los españoles, sin este tipo de manifestaciones. Es decir, bueno, pues se quejaron por estas declaraciones que hiciera el día de ayer el presidente y bueno, pues el gobierno español rechazó, así como ellos lo mencionaron, tajantemente las descalificaciones realizadas por el presidente de México en los últimos días contra España y empresas españolas. Y hoy el presidente pues matizó como mencionábamos, esta ruptura y bueno, pues en un comunicado que se emitió el día de ayer, España recordó que México y este país europeo, bueno, pues son socios estratégicos y que estamos unidos por profundos lazos humanos, culturales, históricos, lingüísticos y económicos. Además, destacó que más de 175,000 españoles viven en México y cerca de 30,000 mexicanos residen aquí en nuestro país. Además, señaló que España es el segundo inversor en México y cuenta con 7,000 empresas en este país y la inversión española se eleva por encima de 70,000 millones de euros y la mexicana en España supera 25,000 millones. Agregó que, bueno, pues el gobierno español agregó que se trabajará por mantener las mejores relaciones con México y se reforzarán los lazos con este pueblo hermano. Mencionó que el gobierno español desea unas relaciones basadas en el respeto mutuo como quieren los españoles y los mexicanos, así este tipo de manifestaciones. Bueno, pues esa es la respuesta que da el gobierno español a esta exposición que diera el presidente, donde habla de empresas muy concretamente. El presidente sí habló concretamente de cuáles eran las empresas que se estaban beneficiando de subsidios del dinero de los mexicanos para obtener jugosas ganancias y bastantes beneficios a costillas de los mexicanos. Entonces, bueno, pues ante estas declaraciones, ahí está esta respuesta que diera el gobierno español casi de inmediato, posterior a las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, pues cambiando de tema y en este sentido, con respecto a la conferencia de prensa matutina, pues el presidente dio a conocer este diálogo que tuvo el día de ayer con John Kerry a favor de las energías limpias. Sostuvo que esta reunión que tuvo con el enviado especial de Estados Unidos para el clima, pues fue una reunión respetuosa. Por supuesto que el presidente Andrés Manuel López Obrador explicó el tema de la reforma eléctrica y la razón por la que se presentó al Congreso de la Unión pues estas modificaciones a esta ley y también
aclaró el presidente Andrés Manuel López Obrador que él está a favor de las energías limpias y en contra de los negocios sucios. Y bueno, pues entre los acuerdos destacó pues que se seguirán reuniendo para trabajar de manera conjunta y de manera respetuosa. Se hablaron también de otros proyectos del país, cómo es que se está actuando de manera responsable. Mencionó el presidente respecto al tema del cambio climático. Y pues incluso dijo por ahí, tuvo tiempo para mostrarle los murales que están en Palacio Nacional. Y otra noticia importante que se anunció el día de hoy en esta conferencia de prensa matutina, pues es que el gobierno federal ya resolverá sobre las jubilaciones pendientes del Sindicato Mexicano de Electricistas tras este despido masivo. Pues ya a través de este instituto para devolver al pueblo lo robado, pues se va a recuperar una cantidad importante para resolver ya las jubilaciones pendientes de este sindicato, extinto Sindicato de Luz y Fuerza del Centro, esto que desapareció como parte de las políticas neoliberales y de privatizar pues esta industria eléctrica. Y bueno, pues el presidente lo calificó, este pago, esta resolución a estas jubilaciones, la calificó como un acto de justicia. Dijo, bueno, pues como se desapareció esta empresa y se despidieron más de 40,000 trabajadores y quedaron trabajadores que no cumplirían para entonces la edad de jubilación de 19 años de trabajo, y bueno, ya muchos de ellos eran mayores, eran adultos mayores. Pues ya se decidió, el gobierno decidió apoyar a estas personas, por lo que Ernesto Prieto, quien es el director general del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, pues ya explicó en qué consiste este programa especial de compensación. Y bueno, pues que va a aplicar a todos aquellos trabajadores que tenían por lo menos 19 años, 6 meses y un día del tiempo de servicio al 11 de octubre del 2009. Se va a otorgar un porcentaje de salario con base en el tiempo de servicio en el que la empresa, en este tiempo dentro de la empresa, que corresponde a 20 años, será el 50% por 21, el 60% por 22 y el 70% por 23, 80% por 24 años de servicio, 90% finalmente de 25 a 29 años y el 100%. Esta compensación será mensual, de un mínimo de 3,200 pesos a un máximo de 67,000 pesos, con una media de 12,500 pesos. Esto es el presupuesto estimado para el primer año, es de 1,458.6 millones de pesos. Estos recursos, bueno, pues se van a obtener del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado. Y bueno, pues vamos a un pequeño corte y regresamos. El día de hoy tenemos una invitada muy especial aquí con nosotros. Ella es la Procuradora Social del Gobierno de la Ciudad de México, Patricia Ruiz Anchondo, quien nos acompaña y ya está aquí en el foro. Vamos a un pequeño corte y regresamos. No se vaya.
Bueno, pues amigos, ya estamos de regreso y bueno, un gusto, un placer nuevamente tenerla acá como nosotros, a nuestra Procuradora Social de la Ciudad de México, Patricia Ruiz Anchondo. Muy buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, gracias por la invitación. Pues muy bien, un gusto, y el día de hoy nos viene a platicar, porque teníamos esta plática pendiente de pues todos los temas condominales, los temas pues justamente lo que tiene que ver con la Procuraduría Social. ¿Qué sigue? ¿Qué está pasando? ¿Cómo vamos? ¿Qué pasa en estas unidades habitacionales? Y parece que están impulsando un nuevo programa el día de hoy. De hecho, el programa ya es viejo, existe desde hace mucho tiempo. Lo instauró el presidente cuando era jefe de gobierno aquí en la Ciudad de México hace 20 años, ya va a ser 21 años. Y es un programa que se pensó para apoyar a los habitantes de unidades habitacionales de interés social. En la Ciudad de México existen, según los datos del catastro, que son todos los contribuyentes del predial, en la Ciudad de México hay 2.3 millones de viviendas. Y de esos 2.3, 1.2 millones son cuentas colectivas. Es decir, que ya somos más de la mitad los que vivimos en edificios que los que viven en viviendas unifamiliares. Y este es el universo potencial de atención de la Procuraduría Social en una de sus áreas, que es la atención a la problemática que se vive en los conjuntos condominales de la ciudad. Nosotros hicimos un mapa digital de dónde se ubican las unidades habitacionales de interés social. Tenemos un universo de 6.166 unidades habitacionales de interés social que tienen un poquito más de 3 millones de personas que viven ahí. Son como 400,000 viviendas, 600,000 viviendas, donde viven aproximadamente un poco más de 3 millones de personas. Y el otro universo, para completar las 1.2 de millones que viven en conjuntos, son las que se han promovido de manera particular. O sea, la mitad de la vivienda en la Ciudad de México la ha promovido el Estado. ¿Y la otra mitad de los particulares? Okay. Sí, los particulares. Entonces nosotros atendemos con el programa de unidades habitacionales a las unidades que construyó el Estado o a las particulares que ya tienen muchos años y que están muy deterioradas, que son edificios pequeños que están muy deteriorados porque nunca han recibido mantenimiento y sus habitantes es gente pues de escasos recursos, pueden ser jubilados, pensionados, gente que ha perdido su poder adquisitivo y no pueden pagar obras de mantenimiento mayor. Hemos ido flexibilizando las reglas. Ahora con el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum se han flexibilizado las reglas para que se pueda atender a un universo mayor de unidades habitacionales. Este año hicimos una modificación. Bueno, cuando entró la doctora Claudia Sheinbaum hubo una modificación sustancial muy importante. Una de ellas fue que dio más dinero. El programa, cuando llegamos en el 2018, tenía 90 millones de pesos y la doctora dio 240 millones. Dobló más del doble. Ajá. Más del doble. Y entonces, asimismo, al doblar esta posibilidad de apoyo, incrementamos los apoyos de 900 pesos por vivienda que se daba en ese momento, lo incrementamos a 3,000 pesos por vivienda. Entonces, ahora se han venido realizando obras de mantenimiento mayor muy importantes que los habitantes de las unidades no pueden pagar porque son obras muy costosas. Sí. Estamos hablando de cisternas, de redes hidrosanitarias, de la distribución de agua potable, las celdas de cimentación,
Son trabajos muy Sí, profesionales y caros. y muy caros. Así Entonces, no cuestan poco dinero, por lo que el recurso que asignó la doctora nos alcanzó para hacer reparaciones mayores. De tal forma que estamos cambiando los elevadores en Tlatelolco, los estamos arreglando. Wow. Ya arreglamos 11 elevadores en Tlatelolco. No, esa es una super noticia. Son, no sé cuántos años tienen esos edificios, pero yo creo que más de 50, 70 años. Ya tienen 70 años los edificios de Tlatelolco y requieren pues mantenimiento mayor. Sí. Entonces hay unas obras muy importantes, ha sido muy importante el programa en el mejoramiento de áreas comunes de muchas unidades habitacionales. Y ahora este año le pusimos otro candado para poder ampliar el universo de atención, porque de estas 6.166 hemos atendido solo el 14% de las unidades que existen en la ciudad. Es muy bajito. Es bajo. Sí, es bajito. Porque 14. estas unidades, estas personas conocen del programa y son los primeros que van a solicitar los apoyos. Son los que ya han recibido y dicen, me lo voy a perder, y no. siempre, todos los años, ellos. Entonces dijimos no. Ya es justo que el programa se extienda a otras personas. Entonces ahora vamos a seleccionar las unidades habitacionales que no hayan recibido apoyo en 10 años. Está muy bien. En 10 años, ese es el primer requisito. Y el segundo, que también es novedoso, es que le vamos a bajar la edad a las unidades habitacionales, que tienen que tener por lo menos 18 años de haber sido construidas. Okay. Esto lo hicimos con la finalidad de ampliar nuestro universo de atención para atender, pues si no al 100%, porque es difícil que un programa cumpla al 100% con las necesidades de la ciudad es compleja, tiene muchas necesidades. El presupuesto es 6.166 unidades habitacionales, no es un mundo. Son casi, sí, es mucha vivienda. Muchísimo, sí. Es muchísima vivienda y entonces la gente pues tiene que saber que somos... tenemos recursos limitados, claro. No se les puede atender a todos en un mismo ejercicio. Entonces ahora la jefa de gobierno nos puso a hacer planificación. Hicimos conjuntamente con su equipo, por supuesto, la planificación de cuáles son las unidades territoriales que han recibido poco apoyo por parte del gobierno, precisamente por esta inquietud que tenemos de que hay gente que ni siquiera conoce los programas, o que alguna vez fue beneficiario del programa y ya nunca más se volvió a atender. Entonces, por eso pusimos el candado, que por lo menos en estos 10 años no les hayamos dado nada. Muy bien. Y luego ubicar las 2.300 unidades territoriales que no han tenido mucho apoyo por parte del gobierno. Entonces ahora vamos a buscar las unidades habitacionales que están en esas unidades territoriales para nosotros aplicar, de ahí sacar el universo de atención para este año. Bueno, esos ya son unos candados, pero los requisitos, porque pues tiene antes... que haber sido construida por un organismo público de vivienda, o si la construyó, el conjunto lo construyó un organismo privado, tiene que tener ya un deterioro muy grande y depende del predial que paguen. Para que podamos considerarlo como vivienda popular, digamos. O de interés social. De interés social son las que construyó el Estado. Las viviendas populares son las que construyen los privados, pero son de escasos recursos. Esa es la vivienda popular. Entonces, los requisitos es que tenga por lo menos 18 años, que no haya sido atendida en 10 años por parte nuestra, que haya sido construida por un organismo público o que sea vivienda popular y que pues cuente con un deterioro y que pertenezca a estas unidades territoriales. Esos son los requisitos de este año. Pues está muy bien, procuradora. La verdad es que eso, pues ahí está. La verdad es que hay bastantes unidades habitacionales que la están padeciendo. Sobre todo hubo una generación, por así decirlo, de unidades
que se construyeron después de los sismos. Sí, esas las incluimos con el gobierno de la doctora. Ok. Nunca habían sido atendidas en los últimos, del 2001 al 2019, no se atendieron esas porque había un candado de que ponía que tenía que tener más de 100 viviendas. Ajá. Entonces le quitamos ese candado, entonces ya ahorita aunque tenga 2 viviendas ya tiene derecho a ser atendida. Sí, porque sí, efectivamente pues es gente que adquirió esa vivienda después del sismo. Que se reconstruyó. Se reconstruyeron, en algunos de los casos, en otros se tuvo que construir nuevamente todo. Entonces, pues a través de los años se han ido deteriorando de manera impresionante. Sí, porque la gente no sabe que vivir en un edificio tiene obligaciones y derechos. Sí. Y esta es una gran falta tanto de los organismos constructores de vivienda privados como sociales, porque no se les informa a la gente que cuando viven en un edificio son una comunidad. Así es. O sea, tenemos obligaciones y derechos cuando vivimos en edificios. Y estas obligaciones, en primer lugar, es pagar cuotas de mantenimiento. Sí, es como que para quede mantenerlo instalado. en buenas condiciones el edificio. Sería importante que desde que arrancaran o desde que se entregan las viviendas ya estuviera presente esta figura. La Procuraduría Social informando ahí. Así es. O sea, que nos soliciten a nosotros que vayamos a que entreguemos la vivienda conjuntamente con los organismos que la construyan. Así es. Cuando sean edificios, ahora que se están construyendo esas torres inmensas de condominios, los mismos que construyen se quedan a administrarlas, pero no educan a la gente en obligaciones y derechos, pero lo ven únicamente como un negocio, no lo ven como una comunidad que requiere tener reglas, estar organizado y tener una sana convivencia. Así es, ya en una otra ocasión que nos acompañaba platicábamos de todas estas problemáticas que se viven en los condominios, en estas unidades habitacionales. Y bueno, pues aquí ustedes para eso están, ¿no? Ustedes están para informar, para canalizar. Y para educar. Y para educar. Porque necesitamos educarnos para vivir en comunidad. No nacimos con esa educación, no se nos educó así, se nos educó para que cada quien tenga lo suyo, la propiedad privada es mía y se comportan, si viven en un edificio, se comportan igual que si vivieran en una vivienda unifamiliar. Sí. En una vivienda unifamiliar sí es tuya y sí puedes hacer lo que tú quieras, pero en un edificio no. Y te tienes tampoco que poner de acuerdo con... Tampoco, procuradora, porque he visto, digamos, estas viviendas unifamiliares que ya se pelearon con el vecino que vive enfrente, con el que vive al lado, con el de la otra cuadra, porque sacó al perro, porque tira la basura en la esquina. Exacto, sí, y vivimos en comunidad. Vivimos en comunidad, vivimos en comunidad. No, cuando me refiero a que puedes hacer lo que tú quieras, me refiero a tener ciertas conductas que no necesariamente van a molestar a un vecino. Así Cuando vives en un edificio, molestas a tus vecinos por cualquier cosa, porque tu pared es la pared de él. Así es. El techo de tu vecino es mi piso. Ajá. Entonces, estamos muy cerca, o sea, además tenemos que utilizar las mismas escaleras, los mismos elevadores, en algunos casos el drenaje, o sea, el agua potable, las tuberías, todo esto es compartido. Todo eso es compartido. Y los estacionamientos, todo es compartido. Entonces, de pronto, pues, como acaba de mencionar, pues, no estamos acostumbrados a compartir. Decimos, bueno, esto es lo mío, esto a mí me toca, y cuando te dicen, es que compartes drenaje, es que compartes esto, y cuando hay alguna reparación dices, no, pues a mí no me toca. Exactamente. Esto es nada más. Exacto. Y aquí en mi departamento no tengo problemas. Y puedo hacer una fiesta porque es mi departamento. Sí. Aunque tenga 3 días de fiesta, te puedo molestar. Y eso no se puede hacer. Ya está, no se puede hacer, que ya hay una ley.
Además, que nos gustaría que nos explicara un poquito que existe esta ley, porque muchos vecinos no lo saben, no conocen la ley. Y no, bueno, el que no la conozcas no te exime de que de su cumplimiento. de que cumplas. Claro. Ajá. Es la ley de régimen de propiedad en condominio, que estamos haciendo una propuesta para reformarla y esperemos que los diputados en el Congreso de la Ciudad de México pues ya digan sí, ya va a salir este periodo ordinario porque es muy necesario para la ciudad. ¿Y en qué consiste esta reforma? Bueno, la ley consiste en establecer cuáles son tus derechos y tus obligaciones de vivir en condominio. Es una ley reglamentaria del Código Civil, del 961 del Código Civil. No es una ley inventada aparte de lo que ya existe, es una ley reglamentaria en donde en el Código Civil se establece qué es un condominio. El Código Civil es el mismo del siglo XIX. Wow. O sea, es el mismo. O sea, tú puedes cambiar hasta la Constitución, pero el Código Civil no, ahí sí no te metes tan fácilmente. Entonces, el 961 dice lo que es un condominio. Es cuando compartes áreas comunes y tienes áreas privativas. Si cuentas con esa condición, puede ser un condominio y escriturar como condominio tu área privativa, que va a ser tuya, de uso exclusivo tuyo, y el área común, que es propiedad de todos. Entonces, alrededor de esta propiedad de todos es lo que gira esa ley. Y mucho de la ley tiene que ver, pues, qué puedes hacer en tu departamento, no puedes hacer las modificaciones que quieras. Me está diciendo el chino, que es quien está poniéndonos las imágenes, Sí. me dice, esto es lo que no se debe hacer. Es lo que no se debe hacer. Por Pues ejemplo. por ejemplo. Porque ahí se está dice el poniendo chino en que es su riesgo. casa. Dice, esa es mi casa, la del tinaco. No, eso no se debe hacer. ¿Ya ves, chino? Eso no se debe hacer, estás provocando que pueda haber un problema de protección civil. Sí. Eso no se puede hacer. Y la ropa, ¿no? Además. Tampoco. Que tengan todos los triques ahí en las terrazas, pues no. Porque aparte de presentar mala imagen hacia el exterior, pues dañas. No, y además eso no es una azotehuela para colgar ropa, esa es una terraza. Para que entre el aire, se ventile, o que salgas entre el con sol, una sillita, tal vez ahí. Exacto, es para que te dé el sol. Está pensado para otra cosa y la gente lo está utilizando como si fuera una azotehuela y no lo es. Sí, además, viendo esta imagen de la casa del chino, pues la humedad, ¿no? Estoy viendo que son tubelas, o sea, pensando ya en eso con el tiempo, pues genera pues averías en las estructuras. Y muchas veces las constructoras no hacen las cosas bien. Por ejemplo, es normal, por ejemplo, que si tu edificio tiene 50 años se deteriore, es normal. Sí. Pero si tiene 15, ¿por qué? Así es. O sea, si tu edificio se deterioró a los 15 años, es que hay vicios ocultos en la construcción. Tenemos muchos vicios ocultos en las construcciones. ¿Y la ley también protege o no? El reglamento de construcciones. Ok. O sea, tienes un periodo de tiempo para ver los vicios ocultos y a veces no salen los vicios ocultos en los primeros años. Y hay mucha ignorancia entre la ciudadanía de si la construcción donde va a comprar su vivienda está hecha o no está hecha. Ahí es importante que soliciten opiniones de expertos para ver un experto que les recomienda si la construcción está bien o no está bien. ¿Ustedes tienen algún área encargada de eso? Sedubi tiene los directores de obra, los DROs, que pueden dar este tipo de opiniones que son muy, muy importantes. Y ellos tienen un certificado que otorga la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Gobierno de la Ciudad de México. Y es muy importante que se informen porque, por ejemplo, acabamos de ir a hacer un tequio en una unidad habitacional en Miguel Hidalgo que todavía no tiene 15 años y ya tiene un deterioro como si tuviera 60. Sí. ¿Por qué? En primer lugar, porque no tiene bajadas del agua pluvial conectadas al drenaje
de la unidad habitacional. Pero eso es tema de la constructora. Es desde tema el de la principio. constructora y del INVI. Wow. En aquel momento, en aquel tiempo, el INVI contrataron a esas constructoras que hicieron malas cosas y no hubo una supervisión de la obra. Hace 15 años, te estoy hablando del 2000, ¿qué será? 21, 22 menos 15. 2005, 2007. 2007, ajá. 2007. Sí. O sea, del 2007 que se entregó esa vivienda. Entonces, ahí hay una responsabilidad. Y los vecinos, pues no saben, No, o sea, pues. únicamente pelean por su vivienda, Claro. hacen su organización. Ahí tenemos, y incluso muchos de esos Bueno, casos, estos son privados, ¿eh? Estos que estamos viendo en la pantalla son pero tienen la misma situación. construcciones privadas que están mal hechas y que obviamente cuando hay un sismo ocurre esto. No, en Tlalpan varios quedaron así. Varios quedaron Con el así sismo del con el 17. del No te vayas 17. tan lejos a Tlalpan, aquí en la Condesa. En la Roma, sí, Viviendas carísimas, nuevas. nuevecitas que quedaron Ajá. así. Sí. Y eso es una responsabilidad. Por estas cosas los DRO se van a la cárcel, porque autorizan las construcciones mal hechas y ponen en riesgo la vida de los habitantes de estos edificios. Esto sí lo ve la Procuraduría Social, atendemos esto, coadyuvamos con la Comisión para la Reconstrucción para que estas comunidades se organicen como lo establece la ley, nombren sus administraciones y que ya no les vuelva a pasar este tipo de cosas. Ay, pues, se ojalá que no. reconstruye y se organiza la comunidad. ¿Qué trabajo tan interesante, procuradora, el que Este hacen sí es el que ustedes? hacemos nosotros con el programa, Ajá. la pintura. Estas unidades habitacionales precisamente son las de los sismos del 85, Sí. que no se habían atendido nunca, desde No. que las construyeron, No. hasta que llegó la doctora Claudia Sheinbaum al Sí, gobierno. es lo que le comentaba, que esta generación de estas, que fueron muchísimas 5,000. unidades habitacionales, 5,000, usted tiene mejor el dato, 5,000 unidades habitacionales que se construyeron después del sismo del 85 y que Nunca habían recibido nada. ningún apoyo. Sí, y hoy las ves y dices, Dios, pues esto también en cualquier momento aquí pasa algo, ¿no? Sí, no, estas unidades ya tienen problemas muy serios con el drenaje, Sí. con la distribución de agua potable, con sus tinacos, porque les pusieron tinacos de asbesto, hay que cambiarlos, y con las instalaciones de gas, ha habido unos accidentes horribles porque no tienen bien sus instalaciones y lo que es peor, que no están organizadas. No, además donde hay más problemas, creo. ¿No? Y que no saben que tienen obligaciones con su comunidad, ni tampoco que tienen derechos. Mira, esto pasa con el sismo, eso fue el sismo del 17. Y son nuevas. Estas son nuevas, son de aquí de la Condesa o de la Roma o de la colonia Cuauhtémoc. Aquí en Cuauhtémoc, Benito Juárez, bueno, Benito Juárez quedó colapsado Sí, y puros edificios nuevos. puros edificios nuevos. Sí, como menciona, pues es un tema de que no se cumplieron con las normas. Con las normas. Con y las se normas. supone que el reglamento de construcciones prevé todas estas cosas, pero no hay una adecuada supervisión. El DRO pues nada más firma y no revisa bien las cosas, por eso hay muchos DROs en la cárcel ahora, Wow. por responsabilidades precisamente contra los habitantes de estos edificios que no fueron supervisados debidamente. Sí, Este es el Rosario, por ejemplo. Esta unidad habitacional hasta ya las también. identifica perfectamente. Sí, pues sí. Es mi materia de trabajo. Esta unidad habitacional está en Azcapotzalco. Sí, Es muy importante esta unidad porque pues ahí se construyó para clase trabajadora, son puros gentes obreros, beneficiarios del Infonavit. Y sigue viviendo la misma gente, ahí ya van generaciones que nacen, mueren y sigue habitando las mismas familias. Muy importante en cuanto a conformación de comunidad, pero muy desorganizados también. sí. Se organizan por edificio, pero es muy poquitos. Un edificio llega a tener, pues, ¿qué será? Unas 12 viviendas y la unidad habitacional es la más grande de América Latina. Está Esta, enorme en su extensión. esta que estamos La viendo. del Rosario.
enorme en su extensión. Es como los Culhuacanes en Coyoacán, enormes en su extensión. Una parte está en la Ciudad de México y la otra parte está en Tlalnepantla, en el Estado de México. Wow. Hay dos normatividades ahí y hay una situación ahí compleja con esta unidad habitacional. Se ha deteriorado muchísimo. Infonavit este año va a invertir en esta unidad habitacional. El presidente de la República le solicitó a Infonavit que hiciera un programa de unidades habitacionales para que mejoraran estas, que ya están muy abandonadas, y el Infonavit la va a intervenir este año. Nosotros acabamos de ir a hacer una gran jornada de tequio para rescatar sus áreas comunes que se encontraban muy abandonadas, y ahí les dimos una buena manita de gato. Sí, aquí lo que estamos viendo, pues igual las construcciones, o sea, mal. Pero por ejemplo, Ajá. Infonavit en un tiempo permitió que se construyeran esas azotehuelas. Ajá. Y eso dañó la estructura de los edificios. Y esas construcciones las permitió la autoridad. Ahí también hay una responsabilidad. O Ya sea, pasaron construir muchos años. sobre lo que ya está Ya estaba construido porque eran muy chiquitas las viviendas. Sí. Entonces a los trabajadores no les bastaba el espacio, el Rosario precisamente. Sí. Entonces construyeron esas cajitas que son azotehuelas para ampliarse, pero pusieron en riesgo la seguridad del edificio. Y además tienen un detalle, si tú te fijas, es muy complicado el acceso a las azoteas. Para impermeabilizar estas unidades habitacionales es poner en riesgo hasta la vida de los trabajadores, porque ya no tienen un acceso seguro. O sea, acabaron con las escaleritas que había y pusieron esas azotehuelas. Híjole. Pues sí, son todos esos detalles que y que pues muchos de quienes nos están viendo, nos están siguiendo, seguramente pues padecen, lo viven a diario, es algo pues con lo que ya se acostumbraron, se hizo normal. Y tenemos mucho apoyo en esa unidad habitacional. Ahorita ya no están estas condiciones, esas fotos ya son viejas porque ya se le ha metido mucho dinero en pintura, mucho dinero en instalaciones, en drenaje. Hay el concierto en la azotea. Sí, muy a los Beatles, ¿no? Sí. Muy a los Beatles. Ajá. En impermeabilización. Ahora se están haciendo las obras pues un poquito mejor. Sí. Yo pienso que se están haciendo mejor porque se ha invertido bastantes recursos en las unidades y tenemos un programa muy bonito que se llama Arte en tu Unidad. Ah, muy bien. Este programa también me gustaría platicártelo. Claro que sí. Porque ha tenido mucho éxito. Porque una cosa es que vas, mira, por ejemplo esa pintura que estás viendo aquí, la hizo el alcalde Vidal Llerenas. Ajá. En el trienio pasado. Pintaron todos los edificios. Eso feo que viste primero, lo pintaron así. Eso lo hizo el alcalde. Y nosotros coadyuvamos con ellos con esta unidad habitacional, lo hicimos juntos. Ay, y más o menos quedó así. Con el programa nuestro y de la alcaldía se pintó mucho la unidad habitacional. O sea, sí se mejoró bastante. Sí. Tú puedes ver ahí el antes y el después. Perfectamente. Qué padre. Sí. No, pues sí, además le da vida, cambia, pues, porque además en estas viviendas donde queda lo que a través de los años, pues es la rutina, la costumbre de ver lo mismo, los mismos problemas, las mismas, ¿no? Sí. Y entonces como estamos, mira, en la foto anterior, la que teníamos, ahí se veía muy bien dónde se impermeabilizó y dónde nos falta impermeabilizar. Aquí se impermeabilizó y allá nos falta impermeabilizar. Okay. Porque la gente pide mejor la pintura, porque es más vistoso pintar, pero la impermeabilizada es fundamental. No, sí, claro. Y ahorita con las lluvias, con este clima, pues fundamental. Mira, toda esa impermeabilización la hicimos con el programa. Muy bien. De unidades habitacionales. La alcaldía pintó y nosotros impermeabilizamos. Sí, y me estaba comentando esto de arte en tu... El arte en tu unidad, como estamos trabajando en la gran mayoría de las unidades, pues digamos en las tripas, en las tuberías, en los sótanos,
las celdas de cimentación, la red de agua potable, la tubería del drenaje, en fin, como estamos trabajando en eso, a veces no tenemos este resultado vistoso como el del Rosario. Así es. Entonces lanzamos una convocatoria a los artistas de la ciudad para que pintaran murales en las unidades habitacionales, de tal manera que ahorita tenemos 90 murales en igual número de unidades habitacionales que le dieron otro impacto, otra visión a nuestro programa, otra visión a la comunidad, porque una obra de arte siempre mejora las cosas. Sí. Una Aunque obra me de está diciendo el chino, lo que regularmente hacen es la pintada, lo que se ve, ¿no? Pero lo que a veces no se observa, que es lo que realmente vale este trabajo, las tripas de la unidad. Ahora sí las estamos atendiendo. Qué bueno, porque y entonces vas a la unidad y parece que no hicimos nada, pero sí hicimos. No, pues reparamos las tuberías, el drenaje, la red de agua potable y además pusimos un mural. O sea, para apoyar también en la vista, o sea, lo que se ve bonito, para convocar a la gente a disfrutar sus áreas comunes. Claro. Los murales tienen, pues, el mensaje de la cohesión social, de las raíces, de la cultura, de la historia de nuestra ciudad. Están muy bien hechos y me gustaría venir a platicarte de ellos, incluso que los pasaras en tu programa. Ah, claro que sí, si nos envía las imágenes. Sí, con este mucho programa gusto lo hicimos aquí. conjuntamente con la Secretaría de Cultura. Los artistas de la ciudad respondieron muy bien y realmente son trabajos de mucha calidad. Sí, y además en esta... pues en este ánimo de armonizar la convivencia entre vecinos, ¿no? El arte es fundamental y creo que el arte, la cultura es necesaria justamente para identificarnos nosotros, ¿no? Y generar esa unidad que pues desafortunadamente a veces por tonterías de la vida cotidiana se termina, que esto sucede mucho en estas unidades habitacionales. Sucede mucho y bueno, hay que recordar que en México el muralismo pues tiene una tradición muy larga, no es nada más el muralismo después de la Revolución Mexicana, sino que es un muralismo que viene desde nuestros ancestros. Tenemos un muralismo impresionante en nuestro país y yo creo que es bueno recordar que este muralismo es parte de nuestra tradición, de nuestra cultura y nos puede ayudar a mejorar la percepción del bienestar en las unidades habitacionales. Pues qué plática tan bonita, procuradora. Pues ahora sí que nos gustaría que nos siguiera platicando qué es lo que están haciendo, cómo podemos apoyar también para mejorar las condiciones pues de vida de esta ciudad, justo a través de estos programas, de estos proyectos que ustedes manejan. Ahí está un ejemplo. No sé si este es un ejemplo, sí. Este es una unidad, este es un mural en una unidad habitacional. Y que es tan necesario en estos momentos. Muy importante. En el otro programa hablábamos de este estrés que se dio con la pandemia, ¿no? Donde todos andaban muy sensibles y el tema en las unidades habitacionales, bueno, se había puesto, pero candente parecía hoy express esto, ¿no? Mucha crispación social. Así es. Mira. Entonces... Ahí están los murales. Sí. Y no es lo mismo que tú vives en un edificio y miras por la ventana y ves un edificio gris, deteriorado, sin nada que te aliente, o sea, eso te deprime. Sí. Cuando en la pared que tienes enfrente tienes una obra de arte, el arte siempre te llama a la reflexión. Te relaja, te tranquiliza. Te llama a la reflexión, o sea, te integra de otra manera tus neuronas. Sí. ¿no? El arte tiene esa función social importantísima que nos lleva a la contemplación, pero también a la reflexión. Mira, por ejemplo, ese mural parece que ya está un poquito más deteriorado. Habría que retocarlo. ¿Dónde está, Nicolás?
si no estoy mal, Es Iztacalco, ¿no? ¿Es Tlatelolco? No, ¿No? es Iztacalco. ese no es Tlatelolco, ese es Infonavit Iztacalco. Sí. Ok, bueno, pues ahí está esta. La verdad es que, pues como siempre, muy enriquecedor platicar con ustedes. Gracias, Berenice. Procuradora, y pues que nos platique a dónde tiene que ir la gente, dónde se tiene que ir a anotar aquellos que no han recibido el apoyo para Los su que unidad nunca hayan habitacional. recibido apoyos, esos Ajá. son nuestra prioridad. A dónde tienen que ir. Este sí es Tlatelolco, mira. Así es Tlatelolco. ¿A dónde tienen que ir? Porque Lo igual pueden si- hacer fácilmente Ajá. por correo. Muy bien. Pues pueden enviarnos un correo y nosotros les orientamos. Está el correo prosoc@cdmx.gov.mx y está mi correo, que es pranchondo@cdmx.gov.mx. Les podemos orientar hacia dónde dirigirse. Y tenemos pues 7 oficinas en la Ciudad de México. Muy bien. Te vamos a pasar el directorio para que tú lo proyectes en el siguiente programa que tengas. Sí. Para que tengas todos los datos de la Procuraduría Social, los datos de contacto. Tenemos nuestra página de Facebook, que es @prosoccdmx. Muy bien. Y hay otro que es Procuraduría Social de la Ciudad de México, en la página de Facebook. Y ahí pueden Y pedir el Twitter es información. @prosoc. Ahí pueden pedir información. Ahí se puede pedir, pueden entrar. Tenemos algo muy importante que quiero mencionarles, es que tenemos una plataforma de cursos gratuitos. Es una plataforma de cursos, prosoc.com, así se llama. Esta plataforma ha sido muy importante porque ya hemos tenido 100,000 estudiantes. Una cantidad importante. Muy ¿no? 100,000, importante, wow. que o se han metido a un módulo, 2 módulos, y hay otros que ya lo terminaron. Ah, muy bien. Como es una plataforma gratuita, cursosprosoc.com, ahí ustedes pueden saber cuáles son sus obligaciones y sus derechos de vivir en condominio directamente, sin que acudan a la Procuraduría Social. Y si tienen algún derecho que se les ha sido vulnerado, ya sea por un vecino o por una administración, ahí ustedes se van a percatar qué es lo que está ocurriendo y si es una anomalía que merece una sanción de la Procuraduría Social. Muy bien, porque es exactamente cuando no conocemos nuestros derechos. Exacto. Ni nuestras obligaciones, pues o una de dos, o alguien comete algún digamos que alguna infracción en contra nuestra, o nosotras generamos alguna infracción y ni siquiera nos damos cuenta. Ni siquiera sabemos. Ajá. Exactamente. Y lo que sí estamos viendo es que hay un caos donde vivimos, ¿no? Sí, pero todos hay que trabajar para mejorar ese caos, que tengamos el ejercicio de nuestro derecho de vivir en paz, de tener bienestar en el lugar donde habitamos, que no sea un infierno donde vivimos, sino que sea un remanso. Por ahí tienen una serie también, ¿no? Sí, tenemos una serie de televisión en Capital 21, donde se proyectan los problemas más comunes en las unidades habitacionales, ya sea la falta de pago de cuotas, la invasión de áreas comunes, la falta de reglamento, los problemas entre vecinos, los mal uso de los estacionamientos, las mascotas, etcétera. Pues muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, por esta amplia explicación de todas estas cosas que parecieran muy comunes, y pues siempre necesitamos saber a dónde ir, porque decimos, a mí no me va a pasar, yo vivo bien, yo soy buena vecina. Tenemos nuestras oficinas centrales en la Alcaldía Benito Juárez, en la calle Mitla 250, esquina con Eugenia, ahí nos pueden encontrar y de ahí los podemos turnar a la oficina que les corresponda, pero tenemos oficina en Iztapalapa, tenemos oficina en Tláhuac, tenemos oficina en Iztacalco, que está en las instalaciones de la alcaldía. Tenemos una oficina en Cuauhtémoc, que está en la calle de Florida número 10. Tenemos una oficina en Tlalpan, que atiende Tlalpan precisamente, y Xochimilco, toda esta parte de allá.
Y bueno, tenemos 7 oficinas desconcentradas para que ustedes nos visiten en donde le quede más cercano a su domicilio. Tenemos una también en Gustavo Madero y así. Te voy a mandar bien las El directorio directorio para que tú les informes. Bueno, de todas maneras, si se meten a la página de la PROSOC, ahí les está despliega todo el ahí directorio, está ¿no? todo, sí. Muy sí. bien. Pues muchísimas gracias, ya se nos acabó el programa. Nico por allá está viendo el programa, pero bueno, pues por supuesto que otro día. Muchísimas gracias por la invitación. A nosotros nos sirve muchísimo porque informamos. No, y créanos que es muy importante toda esta información para todos los ciudadanos, porque en realidad luego hay cada problema por cuestiones tan sencillas que se pueden resolver. Y necesitamos estar comunicados, necesitamos trabajar juntos, el gobierno y la ciudadanía, para resolver los problemas. Así es. No es unilateral, no solamente es el gobierno el que tiene que actuar, los ciudadanos también. Y que además hay áreas como ustedes que evitan que se lleguen a problemas mayores, ¿no? Donde pues ya el hecho de llegar a un ministerio público, por cuestiones. Bueno, hay cosas que sí rebasan nuestras facultades, ya cuando hay violencia entre vecinos o cosas de ese tipo, pues tratamos de intervenir, pero a veces hay agresiones. A veces demasiado tarde. Hay abuso, sí. Hay mucho abuso contra las personas adultas mayores en las unidades habitacionales. Llamamos a que tengan más empatía con estas personas, porque los ven adultos mayores y abusan de ellos. Los propios vecinos abusan de las mujeres solas. Las mujeres solas son muy hostigadas por su comunidad, cuando la comunidad debería de protegerlas. Así es, a ella, a los niños, a los adultos mayores. A los adultos mayores. Sí. Se cometen muchos abusos y ahí es donde interviene la Procuraduría Social. Ya saben, a sus órdenes, ahí estamos para ayudarles. Bueno, pues nos vemos el día de mañana. Muchísimas gracias, que tengan buen provecho. Ya nos pasamos del tiempo. Gracias. Gracias, muchas gracias. Chino, gracias a la producción, a Chino, a Tania. Gracias. Hasta mañana. Que coman rico.